Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos, bienvenidos a esta mañana de domingo en Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos, los vamos a acompañar hasta el mediodía a través de Blue Radio, todas sus frecuencias, y también a través de Noticias Caracol en vivo. Nos pueden escribir, pueden opinar para hablar de los temas de la semana, con expertos, con analistas, con periodistas, de lo que pasó y de lo que viene. Bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Doña María Camila, ¿cómo le va? Muy bien, pues aquí me va a escuchar. Y ese cambio de voz. De antemano me disculpo con los oyentes. Hace 8 días no los acompañé porque estábamos en diciembre, se ilumina la ciudad, pero también llegan los fríos. Estuve afectada por una gripa, pero lista aquí. Yo me llamo Elenita Vargas. Sí, igualita Elenita Vargas. Muy bien, a cuidarse, sí, está lloviendo en Bogotá, este fin de semana lluvioso, lo mismo nos dicen en Cali, en Medellín también está lloviendo, está haciendo un frío en Bogotá. Y va a seguir haciendo más frío. Sí, esta temporada de fin de noviembre, comienzo de diciembre, más bien de Navidad, de 2 meses, es bien frío. Arranca con lluvias. Muy bien, como también ha sido una semana de lluvia de noticias, sí, y de lluvia de escándalos y de lluvia de reflexiones. La más importante tiene que ver con una revelación que hicimos en Noticias Caracol, en cabeza de nuestra unidad investigativa, Ricardo Calderón, Joana Álvarez, sobre un tema del que hemos hablado y han hablado medios de Colombia y del mundo toda la semana. Y es esta infiltración que estaba en unos computadores de un jefe de las disidencias, una infiltración a organismos como el Ejército, como la Dirección Nacional de Inteligencia, a través de personas que hoy la Procuraduría separó de sus cargos provisionalmente, un general y un alto funcionario de la DNI. Sí, usted lo dice bien, Juan Roberto, aquí es una semana en la que hay que hacer muchas reflexiones y para eso estamos aquí, sobre coherencia política, efectividad de la justicia y sabe también sobre qué, sobre la importancia del papel del periodismo que dicen muchos. Esta semana lo estaba leyendo ahorita en una columna, se ha vuelto prácticamente la nueva fiscalía, el periodismo como revelador de estos grandes escándalos. Don Daniel Mejía, ¿cómo le va? Feliz domingo. Buenos días, Juan Roberto, y buenos días para María Camila, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Daniel Mejía es analista, es experto en seguridad, es docente universitario, gran amigo de esta casa, entrañable compañero de mucho tiempo. Daniel, ¿por dónde arrancamos? Si uno quisiera hacer, María Camila hace una, y me parece que lo hace muy bien, hablando de palabras, coherencia, el papel de la justicia, el papel de la fiscalía, el trasfondo y es el poder de estos grupos criminales que pues dejan en evidencia que tienen el manejo en buena parte del territorio nacional. Pero ¿por dónde arrancamos para uno pensar hoy, una semana después de este escándalo, las reflexiones que uno puede hacer? Juan Roberto, yo arrancaría por lo macro, digamos, ¿qué está pasando con la situación de seguridad en el país? No voy a repetir porque acá ya lo hemos analizado en este mismo programa, voy a decir simplemente los puntos principales. Lo que menos está aumentando este año en términos de violencia son los homicidios, que están aumentando a casi el 8,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. De resto, ataques terroristas, extorsión, secuestro, emboscadas, retenes ilegales, confinamientos, está creciendo a tasas de 2 o más dígitos. Hay delitos y acciones de los grupos criminales que están creciendo más del 100% este año. Segundo, una expansión de los grupos criminales en el territorio, en el número de municipios en donde hacen presencia, tienen control territorial, y también una expansión en el número de hombres de estos grupos criminales. Entonces, con ese contexto macro de lo que viene pasando, pues los grupos criminales recibiendo información confidencial de frecuencias de radio de las operaciones del ejército, de cuándo van a ser las operaciones del ejército y en dónde, pues no sorprende, es una explicación más que se tiene para el deterioro de las condiciones de seguridad. Si la DNI y miembros de la fuerza pública están trabajando para estos grupos, filtrándoles información de operaciones militares y de policía, pues no sorprende ese contexto macro que estamos, con el que si quiere comenzamos. Claro, y ahí en ese contexto macro, para ya ir definiendo como capítulos del escándalo, Daniel y María Camila, oyentes y televidentes, está el tema de la justicia y el papel de la fiscalía. Y uno lo mira, Daniel, hombre, se supone que la fiscalía es el organismo que nos debe defender a todos. Y uno queda absolutamente aterrado. Y mire, voy a compartir con usted, Daniel, María Camila, y los oyentes y televidentes una infidencia.
Esta investigación con Ricardo Calderón y con Joana la veníamos trabajando hace casi un año, fruto de un trabajo juicioso, paciente, con fuentes. Yo le voy a confesar, yo cuando llegamos a ese capítulo, viendo y revisando todos estos archivos, cuando empezamos a hablar con las diversas fuentes, a mí fue lo que más me golpeó, el ver que esta información la tenían las autoridades y no habían hecho nada, Daniel. Yo creo que esa es una reflexión enorme y gigante. Eso, a mi juicio, es lo más grave de todo. ¿Por qué? Porque hay un antecedente, Juan Roberto. Cuando capturaron en ese retén, cuando detuvieron el carro, porque la captura duró pocas horas, sí, a Calarcá y a varios de la gente que iba con él, la fiscal general en ese momento se demoró horas en exigir que lo liberaran. En cambio, con la información que tenía de toda la información de las USB, computadores, medios, todos los medios técnicos a los que tuvieron luego acceso, ahí sí se demoró 16 meses en darse cuenta de la gravedad de los hechos. Es decir, para soltar a estas personas y para exigir que las soltaran, que porque no estaban en una negociación de paz e incluso cometiendo delitos en flagrancia, porque en esa caravana, según entiendo, había un niño. Eso es una violación al derecho internacional humanitario. No lo debieron haber soltado. No lo debieron haber soltado porque estaban cometiendo un delito grave y fue en flagrancia la captura en ese momento. Pero para adelantar las investigaciones y procesar, digamos, todos estos medios técnicos a los que incautaron, ahí sí se demoró 16 meses. Preocupa mucho también la reacción de la fiscal general. ¿Cómo así que una fiscal de Medellín, seguramente una fiscal de crimen organizado basada en Medellín, tenía esta información y no se la había hecho saber a la fiscal? Yo tengo dificultades creyéndole esa historia, Juan Roberto, si soy sincero. Yo también, me da pena decirlo, pero sí, no solamente es un tema de intuición, es un tema también de hechos. La traza que nos da a nosotros es que esto lo tenían en la fiscalía. Y pareciera que quisieran quemar como cartucho la fiscal regional. Y no solo eso, escuché el viernes en la madrugada una declaración de la fiscal, pues obviamente no habló la madrugada, una grabación aquí en Blue, Daniel y María Camila, donde decía, no, es que la culpa la tiene la Dijín de la policía por no habernos contado. Sí, pero ahora está con eso, sí. Lo tenía la fiscalía, Daniel. Sí, claro. Eso no es simplemente que la Dijín es la policía judicial, es decir, la policía especializada que acompaña a los fiscales en sus investigaciones y hacen todas las labores técnicas de investigación, pero la fiscalía también lo tenía. No es que solo lo tuviera la Dijín allá en una bodega en la 26 cerca del aeropuerto, no. Sí. Eso también lo tiene la fiscalía. Y de nuevo, muy diligente la fiscal para en horas exigir hace 16 meses que liberaran a Calarcá, pero muy demorada, 16 meses, en solo empezar a analizar esos medios técnicos. No, genera muchas suspicacias esto. Y hablando de temas graves de este caso, Daniel, yo también le quiero confesar aquí una reflexión que hice con un periodista que lleva muchos años cubriendo la fuente de orden público, pues Juan Jacobo Castellanos, sí, nuestro jefe de emisión de La 7, y él me decía que aquí también hay un tema que no estamos viendo, y es que lo que usted mencionaba al inicio, de los ataques, los retenes y la extorsión, ese incremento en estos temas tan graves, sí lo están combatiendo unos hombres en batallones, en terreno, y que lo que esto genera también es una desmoralización aún mayor, porque se ve que el nivel más alto está podrido. ¿Cuál es el efecto directo sobre la inteligencia y las operaciones ya en terreno? Bueno, todos sabemos que el presidente Petro, con la ayuda e incluso con las recomendaciones del exministro Iván Velázquez, desmanteló toda la capacidad de inteligencia que tenía la fuerza pública, no solo policía, también ejército, fuerza aérea y armada. Desbarató, sacó a todos los oficiales, de mayor para arriba, los coroneles, tenientes coroneles, generales que habían dado los grandes golpes contra los grupos criminales organizados. Y eso implica años de conocimiento, de capital humano, de procesos que se llevaban contra estos delincuentes y estos criminales, y pues quedó muy mermada la capacidad. Y eso también tiene, como tú dices, María Camila, eso tiene muy desmoralizada a la tropa, a los policías en terreno, porque ven que están sacando a los oficiales de inteligencia, de investigación criminal, del Gaula, que dieron los grandes golpes, y meten unos oficiales, en el mejor de los casos, sin conocimiento de estos procesos judiciales. Estos son unidades especializadas y unidades especializadas de la fuerza pública. Esto no se forma en 6 meses
como otro tipo de, digamos, de funciones de policía como la vigilancia, etcétera. Esto toma años formar a un hombre de inteligencia, a una mujer de inteligencia, del Gaula de Investigación Criminal en la Dijín. Y lo sacaron lista en mano, Iván Velázquez, prácticamente a todos. Y nos venimos a enterar que quien de alguna manera definía quién salía y quién entraba era un señor sin ninguna capacitación, este señor Mejía, Wilmer Mejía, sin ninguna capacitación, e iba investigando oficiales que habían dado grandes golpes, los mandaba a sacar y metía a los que estaban de acuerdo con ellos. Muy grave, porque se han contradecido mucho esta semana en lo que realmente pasó en todas las dimensiones, desde el presidente Petro, este señor Mejía, el que menos ha hablado es el general, pero ellos dos exacto, el general Huertas, tanto el presidente como este señor Mejía no ha hecho otra cosa que contradecirse desde el domingo por la noche cuando ustedes sacaron esto en Noticias Caracol. Sí, Daniel, y pues súmele que quien finalmente toma la decisión, una decisión, hablando de la palabra que mencionó María Camila al comienzo, coherencia, el único que tal vez la ha asumido es el procurador, de decir, estos dos señores se tienen que ir provisionalmente por la gravedad de las denuncias. Pero Daniel, me quedo también con algo de lo que usted hablaba, de este panorama y este contexto, que es realmente la labor nuestra, poner en contexto las cosas. También me golpeó, y quiero su opinión, y digo, no es que sea importante mi intuición o lo que me golpee, pero sí para propiciar reflexiones suyas, que es el experto, y es el tema, viendo el material, el mucho material de las conversaciones, los correos, los chats entre Calarcá, y no solamente con Mordisco, porque ellos después se distancian, sino de Calarcá con sus hombres. Lo clarito del asunto es que no les interesa para nada esa negociación de paz con el gobierno, solamente la utilizan como un mecanismo para fortalecerse militarmente. Claro, y el gobierno lo sabe, pero es que es la única... La disidencia, con la disidencia de Mordisco ya no hay diálogos, hay unas amenazas públicas de lado y lado de Mordisco al presidente y al gobierno y viceversa. Pero con Calarcá era la que les quedaba, y queda clarísimo, como usted dice, no tenemos ninguna intención de diálogos con este gobierno, no vamos a firmar absolutamente nada, no vamos a llegar a acuerdos, y el gobierno sigue haciéndoles concesiones, los sigue nombrando gestores de paz, mire, ese tema de los gestores de paz se volvió un salvoconducto para delinquir, con el apoyo, esto es lo más grave, con el apoyo de la fiscal general, porque ¿cómo así que si están cometiendo un delito en flagrancia no pueden ser capturados? Es el mundo al revés, al contrario, si se les está dando una oportunidad de diálogo y son capturados cometiendo otro delito en flagrancia, como pasó en ese retén hace 16 meses en Antioquia, la pena debería ser mayor, debería ser un agravante, porque se les está precisamente dando una oportunidad para que se reincorporen, se sometan, el marco jurídico que haya para lo que estén negociando. Y entonces el gobierno se dedicó a sacar salvoconductos para delinquir, es decir, nombrar gestores de paz a unas personas que no solo después de la revelación que ustedes hicieron, eso lo intuíamos, pero después de la revelación que ustedes hicieron el domingo, pues ya más pruebas de que no tiene ninguna intención de diálogo. ¿Qué necesita? O sea, ¿qué le falta al gobierno para entender eso? Entonces ya también de nuevo se generan muchas suspicacias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Proteger a criminales? ¿Esa es la labor de Gustavo Petro en la presidencia de la República? Daniel, y mire que grave. Sí. Hay otro agravante, y como que van saliendo las piezas del rompecabezas. Llevamos meses resaltando la importancia de la colaboración con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que han sido fundamentales en los últimos 40 años para colaborar con el gobierno. Y aquí hay un tema que no es menor y que revelan funcionarios del gobierno Duque, y es que Huertas fue desvinculado por advertencias que hizo la CIA durante el gobierno pasado, y este gobierno lo reincorpora pese a esas graves advertencias. Ahí hay un tema también de cooperación, e incluso que pone aún en más tensión estas relaciones con Estados Unidos. Como si no estuvieran ya tensas. Imagínate, Camila, la CIA le había dicho al gobierno pasado, al presidente Duque, y seguramente a Diego Molano cuando estaba de ministro de Defensa, tenemos información de que este general está en temas que no le corresponden y que pueden ser un delito. Y el gobierno Petro, en todo este embrollo que hay con el gobierno de Estados Unidos, la desertificación, la falta de cooperación con las agencias de inteligencia, decide reincorporar a este general. Yo me niego a creer, porque es claro que el presidente sabe de estos temas. Fue muy diligente para sacar a los buenos oficiales que dieron los grandes golpes,
pero también muy diligente para reincorporar a los que estaban trabajando con los grupos criminales organizados. Ahí ya las suspicacias no son suspicacias, sino casi que certidumbres. ¿En qué está el presidente de la República? ¿A quién está protegiendo? Porque es un hecho tras otro en lo que nos damos cuenta: concesiones, salvoconductos para delinquir los gestores de paz, amarrarle las manos a la fuerza pública para que haga operaciones. Yo hice una evaluación de los primeros ceses al fuego, los que arrancaron ese 31 de diciembre con un mensaje de Twitter del presidente Petro en la noche de Año Nuevo del 2022. Sí. Eso disparó las tasas de criminalidad en el país y bajó todas las operaciones de la fuerza pública, las capturas, las judicializaciones, los ataques, las acciones ofensivas de la fuerza pública. Pero los grupos criminales siguieron delinquiendo y aumentaron su accionar delictivo y criminal contra la población civil. Entonces, una tras otra, lo que nos hemos dado cuenta es que el gobierno Petro no ha hecho sino hacerle concesiones a estos grupos. Y es muy grave, eso explica, o sea, no hay que tener demasiados estudios académicos ni estadísticos ni nada para entender por qué se ha deteriorado tanto en los últimos 3 años largos las condiciones de seguridad en el país. Ahí están las explicaciones. Lo que ustedes revelaron es una explicación fundamental del deterioro al final del día de la seguridad en los últimos 3 años y 3 meses. Otro capítulo, Daniel, de todo este escándalo, ya repito, ya con la espuma un poco más abajo, y también quisiera su reflexión del tema, usted ya lo mencionó, y es el tema de la inteligencia, no tanto militar, sino yo no sé si es inteligencia, la forma como se está manejando la inteligencia en este organismo, que hay que ser honesto, no solamente en este gobierno, Daniel, sino en varios. Nadie sabe qué es una entidad oscura, se está volviendo casi tan oscura como en su momento fue el DAS. Y hablo de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es una entidad que depende directamente de la presidencia. Entiendo, Daniel, que incluso queda en la misma Casa de Nariño. Es adentro de la Casa de la Casa de Nariño. Una especie, algunos la llaman de policía política, como en su momento se llamó al DAS. Y que todo lo que se conoció del DAS en los años 90 y comenzando este siglo, pues obligó a que los gobiernos de turno eliminaran el DAS. Se crea esta Dirección de Inteligencia y creo que fuimos de Guatemala a Guatepeor. Sí, y ahí metería en ese mismo saco, Juan Roberto, la UIAF. Ah, bueno, es decir, la de la plata. Son agencias de inteligencia. La UIAF es inteligencia y análisis financiero, es decir, la que monitorea todas las posibles transacciones vinculadas, ilegales o vinculadas a acciones delictivas y criminales, y la Dirección de Inteligencia, la DNI, que las dos dependen directamente del presidente de la República. La UIAF está en el Ministerio de Hacienda, pero claramente su director es muy cercano al presidente de la República. Y ustedes también lo han dicho y lo saben, no solo en este informe, sino en otros, la cantidad de cosas extrañas que están pasando en esas dos entidades del Estado. Perfilamientos, seguimientos, monitoreo a cuentas de personas que no tienen ningún proceso judicial abierto, ni ninguna presunta vinculación a un delito. Entonces están haciendo lo que tanto criticaban. Yo entiendo su punto, Juan Roberto, sí, que hemos tenido durante muchos gobiernos problemas con las direcciones de inteligencia, llámense como se llaman, DAS, DIPOL, etc. Pero es que el presidente Petro en su vida política como senador, si de algo se quejaba, era del mal manejo, el manejo político, y para perseguir opositores y perfilar opositores y abrirle carpetas a magistrados allá adentro a ver qué les encuentran, porque simplemente están ejerciendo el control de los otros dos poderes. Entonces es muy delicado, porque lo que tanto criticaba el presidente Petro cuando era senador y cuando era candidato presidencial, de que las agencias de inteligencia se estaban utilizando para perseguir a la oposición, él lo está haciendo, y a mi juicio deben venir muchas más cosas que seguramente ustedes están investigando sobre las cosas oscuras, como usted las llama, que se están haciendo en esas dos agencias de inteligencia, la UIAF y la DNI. Y aquí también vale la pena explicar cómo funciona otra entidad, o que hace parte más bien del ejército, y es el comando de personal, que quizás, y eso ya lo reveló también el tiempo, dando crédito a nuestra investigación y haciendo un desarrollo también muy juicioso, y es que el general Juan Miguel Huerta se empecinó por quedar como comandante de ese comando, que es mucho más que administrativo. ¿Qué maneja ese comando de personal del ejército, esa es una Daniel? buena pregunta, porque pareciera un cargo administrativo, Daniel, pero parece que es mucho más poderoso de lo que se sabía.
Claro, porque uno al principio cuando le dicen esto, uno piensa, solo hace la incorporación de los nuevos soldados. Exacto. No. También deciden traslados, reubicaciones, salidas de oficiales que están dando golpes contra los grupos criminales organizados. Tiene mucho más poder que simplemente los procesos de incorporación de los nuevos soldados que entran a nuestro ejército de Colombia. Todo el tema de traslados o retiros, por ejemplo. Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Qué decisiones tomó en estos meses el general Huertas desde que asumió ese cargo? Eso hay que seguirlo investigando porque sobre el general Huertas existen muchas dudas sobre lo que estaba haciendo y sobre lo que hizo después cuando se retiró. Es decir, lo que le revelaba a ustedes este señor Mejía en la entrevista que le hicieron el miércoles, que fue una entrevista posterior, es que el general Mejía, ya retirado, y este señor Mejía, se reunían personalmente con el ministro Iván Velázquez y le iban dando información de un oficial por acá, otro oficial por allá, saque a este, meta a este, como así que un par de civiles le dicen al ministro de Defensa, a Iván Velázquez, él también tiene muchas cosas que responder, Iván Velázquez, a quien, o sea, estaban haciendo perfilamientos civiles con la anuencia del ministro de Defensa. Sí. Ahí también hay muchas cosas que el ministro de Defensa, el exministro de Defensa Iván Velázquez no se puede, digamos, esconder allá en la embajada ante el Vaticano y no responder. Yo creo que eso que reveló, a mí me impresionó, esa parte de la entrevista me impresionó a este señor Mejía el miércoles que ustedes le hicieron ahí en Noticias Caracol. Y pensé lo mismo, dije, ¿será que estoy oyendo mal? O es que ya normalizamos, es decir, cosas como esas. Daniel, tal vez una cosa final, y sobre todas estas reflexiones, y ese, que claro, se reivindica el papel del periodismo, se reivindica el papel de los organismos de investigación como la Procuraduría. No hablo de la Fiscalía porque, pues, me decía alguien, ha sido penoso el papel de la Fiscal general. Pero más allá de esto, se toma también como un tema político. Y si usted lo ve en las redes sociales, pues el dato mata el relato, pero el presidente para abajo han resuelto negar. Claro, el presidente cambió de postura. Cuando la Fiscalía ha cambiado 3 veces esta semana, ¿no? El presidente. Claro, pero otra vez volvemos a esta bendita polarización y todo se convierte en un asunto político. Y en el fondo lo es. Yo creo que al fondo llega siempre estos temas a un debate político más a pocos meses de las elecciones a Congreso y a 5 o 6 meses de la primera vuelta presidencial. Se va a volver, y ahí en esa parte política sorprende el silencio del candidato escogido de Iván Cepeda. Ahí se quedó sin plan de datos, no ha trinado, no ha dicho nada, que yo sepa hasta ayer no había trinado nada. Sí. ¿Sabe qué dice La Silla Vacía? Edgar Quintero hizo un artículo este fin de semana titulado "Silencio de Cepeda sobre Calarcá expone su mayor debilidad para 2026". Claro, porque él tanto criticó el uso de agencias de inteligencia y la filtración en las agencias de inteligencia de posibles grupos criminales, pero lo criticaba solo cuando eran los paramilitares, pero ahora cuando son los grupos criminales que han sido cercanos a él, como las FARC y las ex-FARC y las disidencias, ahí sí se queda callado, una indignación selectiva la del señor Cepeda. El tema de la política y el tema de la semana, Daniel, se nos pasó el tiempo volando, pero qué agradable poder conversar con usted y con nuestra audiencia de, sin duda, el tema de la semana. Y pues le hago un adelanto a usted y a todos, viene más porque hay mucho más por contar, primero por procesar, por analizar, porque repito, esta fue una investigación de más de un año, no fue simplemente publicar unos archivos, sino ponerlos en contexto, verificarlos con fuentes, verificarlos con los implicados, con personas que incluso corroboraron muchas de las cosas para poderlo presentar, pero seguramente vendrá más, eso sí es cierto. Y yo conozco Juan Roberto, de la seriedad del trabajo que hace la unidad investigativa, Ricardo Calderón, Joana Álvarez, ellos no sacan estas cosas sin hacer N.000 verificaciones antes de que salgan. Entonces, y uno se pregunta, ¿qué pasa si ustedes no hubieran tenido acceso a esta información? ¿Qué hubiera hecho la Fiscalía? ¿Se quedaba durmiendo sobre esa evidencia grave? La gran pregunta. Daniel, un feliz domingo. Gracias por estar con nosotros. Lo mismo, feliz domingo. Un abrazo a los dos. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.